Mateo encontró un potro abandonado, encerrado en una jaula bajo el sol abrasador. Cuando logró liberarlo, apareció la yegua salvaje que todos creían que huiría. Pero, al mirar fijamente a aquel hombre que había salvado a su cría, hizo algo tan inesperado que hasta el viento pareció detenerse, y nadie pudo pronunciar una palabra. Mateo Hernández avanzaba por la carretera polvorienta del norte de México, en su vieja camioneta, una que llevaba años recorriendo aquellos caminos áridos. Aquel mediodía, el sol caía implacable y solo el zumbido sordo del motor acompañaba sus pensamientos. De vez en cuando, miraba a los costados del camino, buscando algún indicio de vida silvestre, porque su labor como voluntario en un modesto santuario local le había enseñado a mantener siempre los ojos abiertos. Aquel calor abrasador no daba tregua, y lo último que esperaba era encontrar algo que lo obligara a detenerse de golpe. De pronto, percibió un brillo metálico a la distancia. Frenó con cuidado y entrecerró los ojos para asegurarse de que no fuera un espejismo. Vio un bulto opaco que parecía abandonado junto a unos matorrales resecos. De cerca, reconoció que era una jaula grande, oxidada, con barrotes parcialmente torcidos. Se preguntó quién la habría dejado en medio de la nada y por qué. Apagó el motor y se bajó, cubriéndose con un sombrero para protegerse de los rayos inclementes. Al acercarse, escuchó un sonido débil, como un relincho ahogado. Pegó la frente a los barrotes y, con sorpresa, distinguió a un potro Mustang de color castaño, respirando con dificultad. El animal temblaba y tenía las costillas muy marcadas. El calor sofocante y la evidente deshidratación hacían que el joven caballo apenas pudiera sostenerse en pie. Mateo sintió un nudo en la garganta al imaginar cuánto tiempo habría pasado encerrado allí. Sin pensarlo dos veces, examinó el candado que sellaba la puerta de la jaula. «Tranquilo, amigo», murmuró con voz suave, como si el potro pudiera entenderlo. «Voy a ayudarte». El potro, asustado, retrocedió hasta chocar contra los barrotes. Mateo dio un paso atrás, queriendo transmitirle calma. Sabía que un animal salvaje podía reaccionar de manera impredecible, sobre todo si estaba herido o aterrorizado. Aún así, no tenía intención de dejarlo ahí. Sacó de la camioneta una pequeña caja de herramientas y trató de forzar el candado con un destornillador. Se rompió parte del metal oxidado, soltando un chirrido que hizo que el potro lanzara un relincho nervioso. Mateo se esforzó por no lastimarlo más mientras separaba los barrotes. Cuando por fin logró abrir la puerta de la jaula, retrocedió unos pasos para darle espacio al joven caballo. El aire caliente le quemaba la garganta, pero se concentró en darle confianza. El potro salió lentamente, con pasos inseguros. Cada movimiento mostraba su debilidad. Sus patas temblaban y su respiración era forzada. Mateo se puso a su lado, ofreciéndole un pequeño trago de agua de su cantimplora. El potro bebió con avidez, aunque con torpeza. En ese momento, un ruido sutil llamó la atención de Mateo. Al voltear, vio algo moverse entre la maleza. Sus músculos se tensaron, preguntándose si algún cazador furtivo regresaba a reclamar su presa. Sin embargo, lo que emergió fue una imponente yegua de pelaje castaño y crin negra. Tenía las orejas erguidas y la mirada intensa fija en el potro y en Mateo. Sus fosas nasales dilatadas revelaban cautela y nerviosismo, pero no retrocedía ni emprendía la huida. Mateo se quedó congelado, consciente de que aquella debía de ser la madre del joven Mustang. El potro, sintiendo la cercanía de la yegua, relinchó con alivio y dio unos pasos torpes hacia ella. La yegua olfateó su lomo con dedicación, comprobando su estado, hasta cerciorarse de que seguía con vida. Luego, levantó la cabeza y clavó los ojos en Mateo, quien sintió una mezcla de admiración y respeto al contemplar de cerca a un caballo salvaje de aquel porte. Esperó que ella corriera o se pusiera violenta, pero no sucedió. Al contrario, la yegua pareció mantenerse firme, dispuesta a no alejarse de su cría. Mateo tragó saliva. Sabía que, en las condiciones actuales del potro, dejarlo libre sin cuidados veterinarios sería sentenciarlo. Pensó en el santuario donde trabajaba como voluntario. Aunque no contaban con muchos recursos,
Había un pequeño equipo de amigos capaces de ayudar. Se fijó en la expresión de la yegua, alerta, pero no agresiva. Parecía medir cada uno de sus movimientos. Si ella decidía huir o defenderse, Mateo lo entendería, pero no se movería de ahí sin intentar ayudarlos. «No puedo dejarlos solos», susurró, mirando a ambos. A pesar de las dudas sobre cómo iba a transportarlos, se armó de valor. Volvió a la camioneta y revisó la parte trasera, donde solía llevar suministros y herramientas. No era un tráiler especializado, pero serviría para llevar un potro tan débil. El verdadero desafío sería la yegua. Con voz tranquila, regresó junto a ellos, meneando un cubo vacío para ver si ella reaccionaba de mala manera. La yegua lo observó con la cabeza alta, las crines ondeando al viento seco. Mateo le mostró un par de puñados de heno que guardaba en un saco. La yegua movió las orejas, pero no retrocedió. Poco a poco, Mateo fue ganando unos metros de cercanía. El potro, al notar la presencia de la madre, se sentía un poco más seguro, aunque seguía con evidentes muestras de debilidad. Mateo continuó hablándoles en voz baja, contándoles lo que planeaba hacer, como si eso pudiera calmar sus temores. Sin aspavientos, fue acomodando el espacio y abriendo la puerta trasera de la camioneta, donde había colocado una rampa improvisada. El potro se tambaleó, intentando subirse. Mateo sostuvo suavemente su lomo, empujando un poco para ayudarlo. Se esforzó por no hacer ruido brusco, pues cualquier sobresalto podía ahuyentar a la yegua. En un momento el potro cayó de rodillas y relinchó asustado. Mateo casi pierde el equilibrio intentando sujetarlo, temiendo que la yegua lo embistiera en defensa de su cría. Sin embargo, ella se mantuvo inmóvil, con el corazón seguro latiendo bajo aquel pecho robusto, observando cada movimiento. Al final, el potro logró subir. La yegua avanzó un par de pasos para quedar a su lado, como si quisiera olfatear la camioneta y decidir si era o no un peligro. Mateo dejó la rampa al alcance, pensando que si quería subir por propia voluntad, lo haría. Aún sabiendo lo difícil de transportar a un Mustang salvaje, le daba la oportunidad de seguirlos sin sentirse forzada. Por un instante, sintió que la yegua flaqueaba. El sudor le recorría el cuello mientras aguardaba. Finalmente la yegua emitió un suave bufido y de manera casi increíble, subió al remolque improvisado, situándose muy cerca del potro. Mateo apenas podía creerlo. Bajó la rampa con sumo cuidado y rodeó la camioneta para sentarse al volante, con la sangre aún agitada por la adrenalina. Se secó la frente y tomó aire antes de encender el motor. Echó una ojeada al retrovisor, descubriendo la silueta de aquellos dos caballos refugiados en la parte trasera. El sonido del motor perturbó un poco al potro, pero la yegua se mantuvo tranquila, como si hubiera decidido depositar un voto de confianza inesperado en ese desconocido. Mientras avanzaba por la carretera, cada bache y piedra se sentían amplificados. Temía que un movimiento en falso rompiera el tenso equilibrio que los mantenía a todos en la misma ruta. Aunque el santuario se hallaba a un par de horas, Mateo condujo con la mente puesta en la recuperación del potro. Sabía que Marisol y Héctor, sus amigos de batalla en esta labor, lo recibirían con la misma mezcla de sorpresa y preocupación. El santuario no estaba en su mejor momento financiero ni de recursos, pero dejar a un ser vivo en semejante estado no era opción. Conforme el sol se acercaba al horizonte, la respiración de Mateo se acompasó. Sentía una vaga esperanza al imaginar que tal vez, con un poco de suerte y mucho esfuerzo, podría ofrecerles a esos caballos el cuidado que necesitaban. Sin embargo, su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre de lo que vendría. Las autoridades, la reacción de la comunidad, la posible aparición de quien había colocado esa jaula. Pero por ahora lo único que importaba era que Polvo, así decidió llamar al potro, por el color que se mezclaba con la tierra, tuviera una oportunidad de sobrevivir. Condujo en silencio hasta que, de pronto, notó algo por el espejo lateral. La yegua, en una postura serena, bajó ligeramente la cabeza, casi como una señal de que todo estaba bien.
Los ojos de Mateo brillaron con una mezcla de incredulidad y agradecimiento. Tomó el siguiente desvío, sintiéndose afortunado por ese pequeño instante de calma en medio de tantas dudas. Llegando a una parte más llana del camino, redujo la velocidad para evitar grandes sacudidas. Ya podía ver a lo lejos las luces tenues del santuario. Esa noche sería decisiva, y Mateo estaba dispuesto a multiplicar sus esfuerzos para lograr que Polvo se recuperara. Imaginaba el gesto de Marisol, siempre pronta a ayudar, y la forma de Héctor de calmar a los animales con un par de palabras firmes y amigables. Ambos estarían dispuestos a luchar junto a él por la vida de los Mustangs. Un suave relincho lo sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza un instante, sorprendido al ver que la yegua había avanzado un paso dentro del remolque, como si estuviera comprobando la distancia que los separaba. Por un segundo, pareció acercarse a la mano extendida de Mateo, que se apoyaba en el borde del asiento. No llegó a tocarlo, pero esa cercanía contenía una fuerza indescriptible. Entonces, con el sol casi oculto y la tierra tiñéndose de un tono anaranjado, Mateo sintió que algo extraordinario se gestaba en ese instante. La yegua, una criatura salvaje, lo estaba aceptando. Tomó un respiro y siguió manejando, sin apartar la vista del sendero. Sentía el pulso vibrar con ese presentimiento de que su vida, y la de esos caballos, podía cambiar para siempre. Esperanza da un paso vacilante hacia Mateo, como si le permitiera guiarlos. Un destello de confianza que deja a Mateo esperanzado y nervioso al mismo tiempo. Mateo condujo con suma precaución, deseando que cada bache del camino no agravara la debilidad de Polvo. El potro estaba recostado en la parte trasera, temblando a cada sacudida, mientras Esperanza mantenía la cabeza cerca de él, como si lo protegiera del vaivén de la camioneta. El aire caluroso de la mañana se filtraba por las rendijas, cargado de polvo y del aroma intenso de la tierra reseca. Aún así, se sentía un atisbo de alivio. Habían logrado que ambos caballos viajaran juntos, y cada kilómetro que avanzaban los acercaba a un lugar seguro. Al tomar el último desvío, la imagen del santuario apareció entre los matorrales bajos y el terreno rojizo. No era más que un conjunto de establos sencillos, rodeados de cercas de madera gastada, un gallinero improvisado y un pequeño terreno donde se cultivaban algunas plantas. Tenía un cartel pintado a mano, y aunque el rótulo estuviera descolorido por el sol, irradiaba cierta calidez. Mateo se estacionó cerca de la entrada, apagó el motor y contempló el lugar con mezcla de cariño y preocupación. Bajó y se encaminó de inmediato hacia la parte trasera de la camioneta. «Marisol, ¿puedes venir?», gritó, sabiendo que su compañera no tardaría en salir. Marisol asomó la cabeza desde uno de los establos y corrió con un botiquín en la mano. Una fina capa de sudor perlaba su frente, y los ojos le brillaban con la inconfundible inquietud de quien presiente un rescate complicado. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó, pero al ver la escena, su atención fue directo al potro débil y a la yegua que lo resguardaba. Esperanza levantó las orejas, alerta, pero no mostró hostilidad. Parecía entender que Marisol venía con buenas intenciones. El potro, en cambio, estaba tan exhausto que apenas se movía. «Lo encontré atrapado en una jaula oxidada», explicó Mateo. «Creí que estaba solo, pero la madre apareció de repente. No se alejó. Me dejó liberarlo y ahora están aquí». Marisol dejó escapar un suspiro de sorpresa. Nunca había visto a una Mustang salvaje actuar así. «Ven, vamos a bajar a Polvo con cuidado». Le ofreció a Mateo vendas y un desinfectante mientras ambos ajustaban una rampa improvisada para permitir que el potro saliera sin lastimarse. El calor de la mañana se intensificaba, así que Marisol improvisó una sombrilla con una manta para evitar que el sol directo dañara más a Polvo. Con paciencia, lo ayudaron a descender. El animal se tambaleó, y Esperanza bajó de un salto ágil, inmediatamente cubriendo el flanco de su cría con el cuerpo. Héctor apareció cargando un balde con agua fresca, los músculos de sus brazos tensos por el esfuerzo. «Mateo, Marisol», los saludó sin apartar la vista de Polvo. «¿Qué le pasó a este pequeñín?».
Lo encontraron atrapado y desnutrido, contestó Marisol. Tenemos que darle agua y revisar sus heridas. ¿Tienes la manta y el suero que guardamos en el cuarto de suministros? Héctor dejó el balde a un lado y levantó la mano en señal de «enseguida vuelvo». Regresó con un suero oral y una manta delgada para colocar sobre el lomo de Polvo. Mientras tanto, Mateo apoyaba con cuidado el costado de Polvo para ayudarlo a mantener el equilibrio. El calor era casi insoportable, pero la prioridad era lograr que el potro no se desplomara. «Tranquilo, muchacho», susurró Marisol, humedeciendo un trapo para limpiar la frente de Polvo. «Con un poco de suerte y cuidados, vas a ponerte de pie sin problemas». El potro se recostó al fin en un espacio que habían acondicionado con paja. Esperanza siguió atenta a cada movimiento, bufando suave cuando alguien se acercaba demasiado. Sin embargo, no mostraba agresividad, solo estaba alerta. De vez en cuando, inclinaba la cabeza para verificar que Polvo respirara bien o para oler las vendas en sus patas. La cercanía de la yegua con Mateo resultaba todavía más sorprendente para Marisol y Héctor. Ambos llevaban años trabajando con caballos, tanto domésticos como semisalvajes, y jamás habían visto que una Mustang confiara tan rápido en un humano. Héctor se limpió el sudor de la frente y miró a Mateo con curiosidad. «¿Estás seguro de que es completamente salvaje?» «Yo mismo la vi salir de la maleza. No traía marcas ni señales de haber sido domesticada. Simplemente no me atacó». Marisol negó con la cabeza, asombrada. «Sea como sea, están aquí. Y ahora necesitamos ver cómo vamos a alimentarlos. Andamos cortos de forraje y medicamentos». El gesto de Héctor se ensombreció. Ellos sabían que el santuario llevaba meses con dificultades financieras. Las donaciones escaseaban y con la falta de lluvias resultaba más caro conseguir pasto. De todas formas, ninguno de los tres ponía en duda que harían todo lo posible por salvar a Polvo. «Podemos intentar recaudar fondos en línea. Y quizás algún rancho vecino pueda donarnos algo de heno», propuso Marisol. «No podemos dejarlos en esta situación». «Cuenten conmigo, haré llamadas», añadió Héctor. «Tal vez don Benicio quiera ayudarnos de nuevo». Entre los tres se turnaron para limpiar y desinfectar las heridas del potro. Estas parecían más bien raspaduras y golpes, pero el principal peligro era la desnutrición y el estrés. Esperanza los observaba desde muy cerca, con los músculos en tensión ante cualquier imprevisto. Cuando notó que la mano de Mateo se acercaba demasiado a Polvo, resopló fuerte, a modo de advertencia, y Mateo retrocedió un paso con cautela. Pero solo pasó un segundo antes de que la yegua se calmara, como reconociendo que él no pretendía dañar a su cría. «Te digo la verdad», dijo Marisol limpiándose las manos. Jamás había visto algo así. Esta yegua casi parece confiar. Héctor miró con interés a Esperanza, que había movido las orejas en dirección a un voluntario que pasó con herramientas haciendo ruido. Ella bufó inquieta, y el voluntario se disculpó con un murmullo al ver que había alterado la paz del corral. «¿Creen que este potro sobreviva?», preguntó Héctor, con la esperanza reflejada en sus ojos. «Yo sí», respondió Mateo, «pero depende de cuánto podamos ayudarlo, y depende también de que ella», señaló a Esperanza, «nos siga permitiendo acercarnos». Con el sol en su punto más alto, Marisol y Héctor improvisaron un pequeño cercado temporal dentro del corral principal, para que Polvo tuviera un lugar tranquilo donde descansar sin exponerse al sol directo. Mateo les pasó agua en un cubo limpio. Polvo bebió unas cuantas veces y después se recostó, aliviado de no sentir los barrotes de una jaula. «Mira a la madre, no se aleja ni un segundo», comentó Marisol. «Es buena señal», agregó Héctor. «Aunque mejor vayamos con cuidado, no queremos un golpe de pezuña si se asusta». Pese a la tensión de no saber cómo iban a costear el cuidado extra de estos animales, la alegría de ver a Polvo a salvo y a Esperanza más tranquila daba ánimos al equipo. Durante la tarde, Mateo hizo varias llamadas desde su teléfono. Le dejó mensajes a un par de amigos rancheros, buscando heno o ayuda veterinaria. También habló con una organización local de rescate de caballos
contando la historia de Polvo y Esperanza, esperando conmoverlos. Entre llamada y llamada, recibía noticias mixtas. Algunos prometían ayudar, otros evitaban involucrarse. Pasado el mediodía, el color en las mejillas de Polvo ya no lucía tan pálido. Incluso se puso en pie por unos instantes, apoyándose débilmente en sus 4 patas. Esperanza le acercaba el hocico, animándolo a levantarse. Era evidente que la recuperación sería lenta, pero esos pequeños pasos significaban mucho en tan poco tiempo. La noche llegó sin ceremonia, pintando el cielo de un tono violáceo que contrastaba con la arena rojiza del terreno. Marisol y Héctor decidieron mantener guardia, turnándose, para asegurarse de que nada alterara el descanso de la yegua y el potro. Tenían la precaución de no dejar ninguna luz encendida que pudiera asustar a los animales, aunque colocaron linternas en puntos estratégicos para ver si algo se movía alrededor del corral. Un viento tibio recorrió el santuario cuando Mateo se acercó a la valla del cercado, contemplando a Esperanza. Ella lo observó desde la penumbra, y él sintió algo parecido a la admiración. El vínculo que se estaba formando, aún en tan corto tiempo, le parecía extraordinario. Aquel caballo salvaje, tan dominante en su entorno, había permitido que un humano la acompañara y la ayudara, y ahora descansaba serena, con el sol ya desaparecido tras el horizonte. Cerca de las 11 de la noche, los grillos cantaban, y el santuario se sumió en una calma frágil. Solo se escuchaba el susurro de las hojas secas al ser movidas por la brisa. Mateo revisó una última vez las puertas. Acomodó la manta sobre Polvo y sintió un ligero escalofrío ante la idea de que alguien, quizá el mismo que había colocado la jaula, pudiera aparecer. «Descansa», le dijo Héctor, invitándolo a ir a la casa principal. «Yo haré la primera ronda. Y si pasa algo, te aviso de inmediato». Mateo asintió con un leve cansancio. Lanzó una última mirada a Esperanza, que lo siguió con los ojos hasta que se perdió en la oscuridad. Había sido un día largo y lleno de emociones. Mientras ingresaba a la casa, no podía dejar de preguntarse qué harían si las autoridades aparecían para llevarse al potro, o si el responsable de la jaula decidía volver. Sin embargo, esa noche eligió aferrarse a un rayo de optimismo, esperando que el esfuerzo colectivo tuviera frutos. Fue en ese instante, cuando acomodaba las cosas en la pequeña cocina, que un sonido repentino le crispó los nervios. Era el timbre del teléfono sobre la mesita. No esperaba ninguna llamada a esas horas. Miró la pantalla que mostraba un número desconocido, y un escalofrío recorrió su espalda. Se preguntó quién sería y por qué llamaba a esa hora, si acaso sería alguien con mala intención, o quizá alguna autoridad que venía a cuestionar la presencia de aquellos caballos salvajes. Un teléfono suena a lo lejos. Un número desconocido aparece, insinuando el escrutinio oficial o problemas en el horizonte. A la mañana siguiente, el cansancio seguía reflejado en las ojeras de todos en el santuario. La llamada inquietante de la noche anterior todavía rondaba sus mentes. Héctor había sido quien contestó el teléfono, y la voz al otro lado preguntó con tono autoritario por los caballos salvajes alojados en el lugar. No se identificó claramente, pero advirtió que habría consecuencias si no notificaban a las autoridades. Héctor se limitó a preguntar quién hablaba, sin obtener respuesta. Entonces la llamada se cortó, dejándolos con la extraña sensación de que no tardarían en presentarse nuevos problemas. Mientras acomodaban el desayuno, un vehículo oficial entró por la reja principal levantando una estela de polvo. Era un auto del gobierno, y el hombre que descendió llevaba un uniforme impecable y gesto imperturbable. Se presentó como el oficial Delgado, mostrando una credencial de un departamento de medio ambiente. Marisol secó sus manos en un trapo y salió a recibirlo junto a Mateo y Héctor. El oficial se adelantó con paso firme y mirada inquisitiva. «Hemos recibido reportes de que aquí retienen a una yegua Mustang y a su potro. Según la ley, los caballos salvajes requieren autorización especial para estar en un recinto privado», dijo, casi sin saludar.
Mateo intercambió una mirada con Marisol. Él había temido este momento desde que rescató a Polvo. Aún así, intentó mantener la calma. Encontré al potro atrapado en una jaula oxidada, abandonado a su suerte, explicó. Estaba desnutrido y herido. Su madre apareció después, pero estaba demasiado débil para vivir en libertad. Decidimos ayudarlos. Delgado frunció el ceño. Tomó nota en una libreta y luego dirigió la mirada hacia el corral donde Polvo y Esperanza descansaban. El potro se mantenía recostado, todavía recuperándose, y la yegua alzó la cabeza con atención apenas sintió la presencia desconocida. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», inquirió el oficial. «Un par de días», respondió Marisol. «Aún no hemos podido hacer los trámites. Nuestra prioridad ha sido salvar la vida del potro». Delgado avanzó sin pedir permiso, caminando con paso severo hasta la cerca. Observó a Polvo, que al notar su figura se encogió un poco. Esperanza se puso de pie, situándose con gesto protector entre el potro y el desconocido. Delgado sacó su teléfono y empezó a tomar fotografías. Luego se giró hacia la pequeña instalación donde guardaban medicinas y apuntes, sacando más notas. «Espero que entiendan que, sin documentación oficial, esto podría considerarse una retención ilegal de fauna silvestre», dijo con voz neutra. «¿Tienen evidencia de las condiciones en que lo hallaron?». Héctor asintió, buscando su celular para mostrarle las fotos de la jaula oxidada y del potro en su estado más crítico. Sin embargo, Delgado se limitó a asentir ligeramente, sin mostrar mucha compasión en su expresión. «Aún así, el procedimiento requiere que notifiquen a las autoridades en el momento del hallazgo», explicó. «Si no, pueden enfrentar multas o, en el peor de los casos, la remoción de estos animales». Mateo y Marisol intercambiaron miradas de preocupación. Ninguno quería imaginar al potro, tan frágil todavía, separado de su madre y llevado a alguna instalación estatal con condiciones inciertas. «Oficial, lo hicimos para salvarlo», insistió Mateo, con un tono que buscaba apelar a la humanidad de Delgado. «Si no hubiéramos actuado rápido, el potro habría muerto. O a estas alturas, alguien más lo habría capturado». Delgado pareció sopesar las palabras de Mateo. No contestó de inmediato, sino que apuntó algo en su libreta y cerró la tapa con un chasquido. «Prepararé un informe preliminar. Mientras tanto, les sugiero que reúnan cualquier documento que compruebe su participación como santuario y que inicien cuanto antes el registro correspondiente de estos Mustangs. Regresaré en unos días para continuar con la inspección». El oficial dio media vuelta y se encaminó hacia su auto. Antes de abrir la puerta, lanzó una última frase. «Les advierto que la ley es clara. No pueden retener animales salvajes sin autorización. Si las condiciones no son adecuadas o si no reúnen los requisitos, los confiscaremos». Se marchó dejando un silencio tenso en el ambiente. De fondo, el relincho apagado de Polvo pareció subrayar la situación angustiosa. Marisol fue la primera en expresar lo que todos sentían. «¿Y si vienen y se los llevan?». Mateo inspiró hondo, recordando la cara de Polvo cuando lo encontró preso en esa jaula. Había logrado escapar de un destino cruel, y él no permitiría que terminara igual. «Vamos a hacer lo que sea necesario para que se queden. Documentaremos todo, buscaremos a gente que testifique, hablaremos con veterinarios». Héctor cerró los puños, visiblemente enfadado. «Si al menos supiéramos quién puso esa jaula en medio del desierto. A lo mejor hay una red de gente dedicándose a capturar Mustangs». Al mediodía, el viento soplaba fuerte, levantando polvo alrededor de las cercas. Un par de voluntarios llegaron para ayudar a limpiar el corral y revisar a otros animales. Uno de ellos comentó haber escuchado rumores en el pueblo sobre un tipo que solía atrapar caballos salvajes para venderlos. Eso encendió la alerta de todos. Si alguien había capturado a Polvo antes, lo intentarían de nuevo si se enteraban de su paradero. Con las horas, el santuario se sumió en una atmósfera de cautela. Revisaron cada rincón, reforzaron las cercas. Mientras tanto, Esperanza dejaba ver un lado más tranquilo cada vez que se acercaba Mateo.
No huía cuando él entraba al corral con un recipiente con agua limpia. Seguía a Polvo a paso lento, oliendo la mano de Mateo como si recordara que, hasta ahora, solo había mostrado buenas intenciones. «Es increíble cómo reacciona contigo», comentó Marisol, observándolos desde unos metros. «Jamás pensé ver a una yegua salvaje tan confiada». Mateo sonrió con modestia, acariciando a Polvo con la yema de los dedos. El potro parecía menos asustado, aunque todavía se estremecía si algún ruido fuerte lo tomaba por sorpresa. Habían venido de un pasado violento. Tal vez lo único que les quedaba era aprender a convivir con los humanos que sí querían ayudarlos. Ya entrando la tarde, un voluntario encontró huellas frescas cerca de la valla posterior. Mostraban la suela de unas botas pesadas. Un par de latas de comida para animales estaban volcadas, y había señales de que alguien había movido varios sacos de alimento. Nadie sabía con certeza si era un ladrón buscando robar algo o si se trataba de alguien tras los Mustangs. El hallazgo generó un clima de alerta, y Héctor sugirió mantener una vigilancia más estricta durante la noche. Marisol y Mateo conversaron en la cocina, revisando un cuaderno en el que anotaban cada gasto. Les preocupaba no poder costear la manutención de 2 caballos adicionales, mucho menos cubrir posibles multas. Sin embargo, la idea de abandonar a Polvo y Esperanza era impensable. «Tenemos que protegerlos», afirmó Marisol con la voz firme. «Estoy segura de que la comunidad se solidarizará, como siempre lo ha hecho. Y si hay que denunciar a un criminal, lo haremos». Mateo asintió. Aún así, no podía evitar la sensación de que algo grande se movía tras las sombras. Tal vez traficantes de caballos, tal vez un rancho clandestino. Fuera lo que fuese, la jaula donde había estado Polvo no era un hecho aislado. La noche trajo consigo un aire más fresco, pero también la inquietud de saber que a cualquier hora podía aparecer alguien con malas intenciones. Mateo intentó dormir, pero su mente iba y venía entre las preocupaciones legales y el posible regreso de quienes habían atrapado a Polvo. De vez en cuando, se levantaba de la cama para asomarse por la ventana y ver el corral. Cerca de la medianoche, el lugar parecía en calma. Los caballos reposaban. Esperanza se mantenía al acecho, con la cabeza alzada, atenta a cada sonido. La luna, casi llena, iluminaba los tejados y las cercas, trazando sombras alargadas en el suelo polvoriento. Mateo decidió prepararse un té para calmar los nervios. Dio unos pasos hacia la cocina, pero se detuvo al escuchar un crujido afuera, como si alguien pisara ramas secas o arrastrara los pies. Se aproximó con sigilo a la ventana. La luz pálida le permitió atisbar la silueta de un individuo que se movía junto al corral. Se veía la sombra contorneada contra la cerca, desplazándose con cautela, agachándose para no ser visto. Tarde en la noche, Mateo oye un crujido afuera. Mira a través de una ventana y vislumbra una sombra que se desliza alrededor del corral. El crujido que Mateo había escuchado desde la ventana se repitió una vez más, tan leve que bien podía haberse confundido con el roce del viento contra las ramas. Sin embargo, estaba seguro de que había alguien cerca del corral. Apagó la pequeña linterna que llevaba en la mano para no delatar su posición y se movió con sigilo hacia la puerta trasera de la casa. La noche estaba extrañamente silenciosa. Ni los grillos cantaban. El aire cálido parecía esperar la siguiente acción. Cruzó el patio con pasos medidos, intentando no levantar polvo ni hacer crujir la gravilla bajo sus pies. A lo lejos, distinguió la silueta de la yegua Esperanza, recortada a la luz de la luna. Se mantenía inmóvil, mirando fijamente un punto tras la valla, como si hubiera detectado la presencia misteriosa antes que cualquiera. El joven potro, Polvo, se encontraba tumbado a unos metros de ella, al resguardo de sus patas, inmóvil por el sueño o quizá por la precaución. Mateo sintió un cosquilleo de adrenalina en el estómago. Llevaban días con la preocupación de que alguien, tal vez el mismo que había atrapado a Polvo, rondara el santuario en busca de una segunda oportunidad.
Su mayor temor era que quisieran llevárselos por la fuerza. De pronto, una luz se encendió a su espalda. Era Marisol, que salía de la casa con una linterna más potente. Al verla, Mateo se llevó el dedo a los labios, indicándole que guardara silencio. Ella captó el mensaje al instante y bajó la luz, apuntándola al suelo. Con un gesto rápido, Mateo señaló la cerca donde había divisado movimiento. Marisol asintió, y juntos avanzaron, pegados a la pared de un pequeño almacén de herramientas. El halo tenue de la luna permitía ver a un hombre agachado, tratando de forzar una de las maderas del corral. Parecía llevar un pasamontañas o una sudadera con la capucha alzada, y se notaba su intención de no ser visto. Respiraba entrecortado. Marisol abrió la boca como para decir algo, pero Mateo le hizo una seña para que esperara unos segundos. Quizá el intruso se delatara solo. El hombre consiguió desprender uno de los listones y metió un brazo por la abertura. En ese momento, Esperanza bufó con fuerza y retrocedió un paso, alzando la cabeza y moviendo la cola con agitación. El extraño pareció dudar, como si temiera que la yegua lo embistiera. Fue la oportunidad que Mateo y Marisol aprovecharon. ¡Alto!, gritó Mateo encendiendo de golpe su linterna y apuntando directo hacia la cara cubierta del intruso. El hombre se sobresaltó, soltó un gruñido y dio un salto hacia atrás. Por un instante, pareció que iba a correr en dirección a Polvo, pero se frenó al ver la yegua enfurecida. Marisol dirigió su luz hacia aquel rostro oculto, buscando algún indicio que les permitiera reconocerlo. El intruso, sin embargo, reaccionó rápido. Se incorporó y se lanzó sobre la valla de un salto torpe, cayendo al otro lado con un golpe sordo. «¡Héctor!», gritó Marisol, aunque no estaba segura de si el compañero se encontraba cerca para ayudar. Mateo se apresuró a abrir la puerta lateral del corral y salió tras el sospechoso, pero la noche le jugó en contra. Lo vio a lo lejos, corriendo como un fugitivo desesperado. Marisol se quedó junto a Esperanza y Polvo, intentando calmarlos. La yegua se mantenía con las orejas tensas, vigilante de cada sombra. El potro, asustado, se levantó tambaleándose y emitió un relincho débil. «Tranquilos, tranquilos», susurró Marisol, acariciando el cuello de Esperanza con una mano, mientras con la otra apuntaba la linterna al suelo para no cegarlos. Ya se fue. Mateo regresó unos minutos después, sin aliento y con las manos apoyadas en las caderas. Escapó hacia el camino que sale al este. «Con esta oscuridad es imposible seguirlo sin arriesgarnos a un accidente», soltó frustrado. «No pude ver su rostro, apenas una sombra». «Al menos no logró hacerle daño a los caballos», respondió Marisol aliviada. «Pero está claro que volverá». Héctor apareció corriendo desde el otro lado del patio, con un bate de madera en la mano y el gesto perplejo. Al enterarse de lo sucedido, su rostro se contrajo en un gesto de furia contenida. «No podemos continuar así, vigilando toda la noche sin saber si mañana volverá. Necesitamos algún tipo de seguridad, cámaras, o algo que nos alerte a tiempo». Mateo miró a Esperanza y Polvo. Aunque el corazón le latía con fuerza, sintió un leve consuelo al ver que estaban bien. «Sí, instalaré una cámara vieja que tenemos guardada. No es la mejor, pero algo es algo», respondió. «Y hablaré con los vecinos, a ver si han visto a alguien merodeando». Marisol seguía acariciando el lomo de Esperanza para calmarla. Se sorprendió al notar que la yegua no se apartaba ni la empujaba con el hocico. Al contrario, parecía aceptar ese contacto, a pesar de haber sufrido una experiencia tan violenta hacía solo unos instantes. «¿Te das cuenta de lo increíble que es esto?», murmuró mirando a Mateo. «La yegua confía más en nosotros que ese tipo enmascarado». Mateo se acercó despacio, permitiendo que Esperanza lo identificara antes de tocarla. El animal le dio un par de toques con el hocico, como si lo reconociera. El vínculo que florecía entre ellos era un rayo de esperanza en medio de la tensión que se cernía sobre el santuario. Cuando se aseguraron de que todo estaba en calma, volvieron a la casa para planear medidas inmediatas. Marisol propuso aumentar los recorridos de vigilancia y reforzar las cercas.
Héctor, todavía con el bate de madera en la mano, se frotó la barbilla intentando pensar en quién podría querer robar 2 Mustangs famélicos. ¿Será esa gente que comercia ilegalmente con caballos?, aventuró. Hay rumores de que pagan por Mustangs exóticos para exhibiciones o incluso para entrenarlos clandestinamente. No lo sé, contestó Mateo. Pero necesitamos aclarar la situación antes de que Oficial Delgado venga con más exigencias. Si a la crisis legal le sumamos la inseguridad de estos ataques, no sé cuánto podamos resistir. Decidieron informar a la policía local a primera hora, aunque sabían que los recursos eran limitados y no siempre tenían la mejor disposición para casos como el de un santuario en apuros. Aún así, cualquier apoyo era valioso. Las siguientes horas transcurrieron con el equipo supervisando cada rincón del lugar. Revisaron la valla trasera, donde el desconocido había intentado colarse. Hallaron el listón de madera forzado y algunas huellas en la tierra suelta, pero nada más. Polvo, por fortuna, parecía estable. Ya no jadeaba como antes. Si bien conservaba su fragilidad, cada día sumaba un ligero progreso a su recuperación. Cuando el amanecer se asomó, Marisol y Héctor se repartieron las tareas diarias. Mientras tanto, Mateo colocó la cámara en un poste próximo al corral y la conectó a un viejo monitor en la pequeña oficina de la casa principal. No era la solución definitiva, pero al menos serviría como disuasión para quien planeara entrar de nuevo. Cerca del mediodía, el viento sopló y levantó una nube de polvo que cubrió parte del corral. Esperanza se movió con nerviosismo, protegiendo a su potro. Mateo se apresuró a retirar trapos y objetos que pudieran volar y asustar a los caballos. Cada paso que daba cerca de la yegua resultaba un recordatorio del delicado lazo que se formaba. Ella lo observaba, con esos ojos oscuros que parecían evaluarlo todo, pero no mostraba rechazo. Es raro pensar que, a pesar de todo, la madre confía. Pero nosotros estamos en medio de un laberinto de peligros, gente que la quiere cazar, la ley que puede quitárnosla y nuestras propias limitaciones económicas, comentó Marisol, acercándose a Mateo con un cuenco de agua para el potro. Aún así, mira cómo se calma al verte. Mateo se inclinó para acariciar el cuello de polvo. Aunque débil, el potro recibió con gusto la mano de su cuidador. El contraste entre el temor que habían vivido la noche anterior y la ternura en ese contacto daba una pincelada de optimismo a la pintura lúgubre que se cernía sobre el santuario. «No sé cómo acabará esto», confesó él en voz baja, «pero no los abandonaré». Cuando llegó la noche, reforzaron los candados y encendieron la cámara nueva. Revisaron luces de emergencia y ajustaron unas trampillas en el techo que solían rechinar con el viento. El ambiente estaba tenso. Todos esperaban que pudiera suceder algo similar a la noche anterior. Con las estrellas brillando en el firmamento, uno a uno se fueron retirando a sus cuartos o puestos de vigilancia. El santuario quedó en penumbras, iluminado apenas por el farol cerca de la puerta principal. Se escuchaban los suaves pasos de Héctor haciendo su ronda, el bostezo cansado de Marisol, y de nuevo el silencio cálido de una noche más en el norte de México. Mientras todos se van a dormir, Héctor recibe una llamada de un número desconocido. Una voz amenazante les advierte que no se metan en los asuntos de los demás. Las primeras horas de la mañana trajeron un aire de incertidumbre al santuario. El teléfono no había dejado de sonar desde la noche anterior. La voz en la llamada amenazante aún resonaba en la mente de Héctor, y todos se preguntaban de dónde había salido ese hombre y cuántas personas más podrían estar involucradas en el intento de sacar a Polvo y a Esperanza. El equipo se reunió alrededor de la mesa de madera en la pequeña cocina, buscando trazar un plan que les permitiera proteger a los caballos y, al mismo tiempo, cumplir con las leyes para evitar mayores problemas. Mateo revisaba notas que había tomado en su libreta: costos estimados de alimento, cuidados veterinarios, posibles multas. El café en su taza estaba intacto, se enfriaba sin que él le prestara atención. «Hay que actuar con rapidez», dijo, frotándose los ojos cansados. «Delgado va a regresar en cualquier momento.
y no podemos darle motivos para confiscar a los caballos. Marisol, sentada a su lado, hojeaba una pila de documentos. Tenía la expresión seria mientras pasaba una mano por el cabello recogido en una trenza. Apenas tenemos dinero para la comida del mes y ya debemos medicamentos. Si recibimos una multa, será el fin. Tal vez lo mejor sea buscar ayuda externa. Hay organizaciones que apoyan santuarios y refugios. Héctor, de pie junto a la ventana, volvió a sentir ese nudo en el estómago. Todavía le rondaba la imagen de aquel intruso en medio de la noche y la llamada que había recibido con la advertencia de no meterse en asuntos ajenos. Agitó la cabeza para despejar la inquietud y se cruzó de brazos. Si no conseguimos el respaldo de la comunidad o de alguna ONG, esto va a ponerse más difícil. ¿Recuerdan al doctor Reyes? Ese veterinario que nos ayudó hace un año podría darnos un informe formal sobre la salud de Polvo y Esperanza. Eso al menos serviría como prueba de que el rescate fue necesario. Mateo asintió con algo de alivio. Sí, lo recuerdo bien. Voy a llamarlo y a ver si está dispuesto a pasarse por aquí y redactar un reporte. Con Polvo tan débil, seguro que le impacta ver su estado y quizás nos apoye. Se pusieron en marcha. Mientras Mateo hacía las llamadas, Marisol redactaba un anuncio para redes sociales explicando la historia de Polvo y Esperanza, cómo los encontraron y por qué era vital retenerlos en el santuario hasta que pudieran recuperarse. Necesitaban donaciones para forraje, medicinas y también para fortalecer sus cercas y sistemas de seguridad. Héctor, por su parte, salió a hablar con algunos vecinos de las fincas cercanas, pidiéndoles apoyo o que estuvieran atentos a cualquier actividad sospechosa. Pasado el mediodía, llegó el doctor Reyes. Era un hombre canoso, de voz pausada y trato amable. Entró al corral acompañado de Mateo, observando primero a Esperanza y luego con detenimiento al potro. Polvo descansaba en la sombra, pues el sol era abrasador. Se ve muy desnutrido, pero he visto casos peores que logran salir adelante con la atención adecuada, dijo Reyes tras auscultar al potro. ¿Cómo se comporta la madre? Sorprendentemente bien, respondió Mateo. Al principio estaba nerviosa, pero permite que nos acerquemos a Polvo sin atacarnos. A veces se pone alerta, sobre todo cuando escucha ruidos extraños, pero es comprensible. Reyes tomó algunas fotografías y registró datos en una carpeta. Asintió con gesto pensativo. Puedo hacer un informe. Además, si lo presentan a las autoridades, servirá para acreditar la urgencia de mantenerlos aquí. No pueden sobrevivir fuera sin un periodo de rehabilitación, y el estado del potro confirma malos tratos previos. Mateo sintió un atisbo de esperanza. Si contaban con un documento veterinario oficial, tendrían un arma valiosa cuando Delgado regresara. Sin embargo, los nervios no tardaron en volver cuando al rato escucharon el ruido de un motor potente aproximándose. El polvo se levantó en la carretera, y por la ventana de la oficina vieron la silueta del mismo vehículo que los visitó días atrás. «Parece que tus presentimientos eran correctos», murmuró Héctor. «Oficial Delgado vuelve con todo», agregó Marisol, dejando el teclado de la computadora donde redactaba la campaña en línea. El oficial se bajó del auto con el ceño fruncido y un expediente bajo el brazo. Saludó con frialdad y se dirigió directamente a la zona de los corrales. Sin dar margen a una charla cordial, preguntó por la documentación que requería la ley. «Necesito ver cualquier informe veterinario, registro de tenencia o permiso temporal de rehabilitación de fauna silvestre», exigió, mirando de reojo a Esperanza y Polvo. Mateo le presentó el informe que el doctor Reyes acababa de elaborar. Delgado lo hojeó con rapidez, como si no estuviera realmente interesado. Aún así, no pudo ignorar las descripciones claras de las heridas y la desnutrición del potro. El oficial guardó el papel en su carpeta. Aún así, la ley exige notificar a la autoridad competente en las primeras 24 horas, advirtió. Esto no exime la falta. Podrían enfrentar multas bastante elevadas. Incluso podrían perder la custodia de los animales si se determina que no están aptos para retenerlos. Marisol sintió que la sangre se le helaba.
Pensar que todo el esfuerzo por salvar a Polvo podía conducir a una sanción o al decomiso de los caballos le resultaba incomprensible. Intentó mantener la compostura. «Oficial, comprenda la situación. Actuamos por compasión y urgencia. No obtuvimos respuesta inmediata de ninguna autoridad cuando llamamos, así que nos vimos obligados a atender al potro, que estaba al borde de la muerte». Delgado frunció el entrecejo. Se notaba que la historia le afectaba, al menos un poco, pero su postura firme revelaba la presión que también pesaba sobre él. «Sí, supongo que lo hicieron con buena intención. De todas formas, mi deber es informar a mis superiores. Les sugiero que, si no quieren un decomiso, cumplan con cada requisito legal. La próxima vez que venga, podría no estar solo». Con esa advertencia, Delgado se despidió escuetamente y se subió al auto. Cuando arrancó, todos sintieron un vacío helado en el pecho. Las finanzas del santuario pendían de un hilo y ahora se sumaba la amenaza de posibles multas. Si la comunidad no respondía a sus solicitudes de ayuda, ¿cómo podrían defenderse? Héctor reunió a todos en la cocina. «Tenemos que intensificar la campaña, no solo en redes, también aquí mismo. Hacer un evento de recaudación de fondos, invitar a la gente a que conozca a Polvo y a Esperanza. Tal vez si lo ven con sus propios ojos, comprenderán por qué es tan importante». Marisol estuvo de acuerdo y mostró el borrador del anuncio. Era un texto breve con un par de fotos del potro en proceso de rehabilitación. Lo acompañaba un mensaje conmovedor sobre el valor de proteger la vida silvestre y la necesidad de apoyo urgente para el santuario. Mateo, aún algo conmocionado, añadió: «Mientras tanto deberíamos investigar más sobre la jaula donde encontramos a Polvo. Si logramos probar que fue un acto ilegal, quizá podamos usarlo a nuestro favor». Un voluntario que estaba escuchando a cierta distancia comentó que había rumores de que un ranchero local se dedicaba a capturar mustangs y venderlos a intermediarios sin escrúpulos. Se mencionaba a un hombre de apellido Monreal, dueño de varias parcelas extensas por la zona. Dicen que vende caballos salvajes como si fuera una hazaña domarlos. «Nadie prueba nada, pero los rumores llevan años», explicó el voluntario. Héctor y Mateo intercambiaron una mirada de determinación. Si se trataba del mismo que había instalado la jaula, quizá esa era la pista que necesitaban para que las autoridades comprendieran la gravedad del caso. No se trataba de un simple rescate de un potro, sino del posible desmantelamiento de una red que maltrataba y lucraba con mustangs. El sol bajaba en el horizonte, dejando el cielo teñido de naranjas y rosados. El santuario se llenó de un silencio reflexivo, solo roto por el relincho suave de Esperanza y algún balido lejano de las cabras de un corral vecino. En la distancia, un par de voluntarios acomodaban unas lonas para resguardar el heno recién traído por don Benicio, quien había respondido a la súplica de ayuda con un camión lleno de pacas. La fatiga acumulada se reflejaba en los rostros de todos, pero sentían que no podían rendirse. La pequeña llama de esperanza que ardía al ver la mejoría de Polvo, que ya se sostenía con más firmeza en las patas, era suficiente impulso para seguir adelante. Además, saber que un hombre como Monreal podría estar tras la crueldad sufrida por los mustangs les daba más fuerza para actuar. Ya caída la noche, se reunieron a cenar en la misma mesa donde esa mañana habían compartido dudas. La atmósfera ahora era un poco más optimista. Habían avanzado en la campaña, conseguido un informe veterinario y tenían una pista sobre el posible responsable. Sin embargo, la conversación se interrumpió cuando el tintineo de la puerta principal resonó en la quietud. Uno de los voluntarios apareció sosteniendo un sobre grande, con un sello oficial en la parte posterior. «Lo dejó un mensajero», explicó. «Dijo que era urgente». Mateo lo tomó y todos lo rodearon con aprensión. Rasgó con cuidado la parte superior y sacó los documentos. Sus ojos recorrieron las letras y una mueca de preocupación se dibujó en su rostro. Levantó la mirada hacia Marisol y Héctor. A última hora de la tarde, llega por mensajería un sobre grueso. El aviso oficial de que el gobierno realizará una inspección final en una semana.
La tensión en el santuario se hizo palpable desde temprano, después de que abrieran el sobre con la notificación oficial. Tendrían exactamente una semana para cumplir todos los requisitos exigidos por la ley y probar que Polvo y Esperanza estaban en buenas manos. La amenaza de una inspección final colgaba sobre sus cabezas como una espada invisible, incrementando la preocupación por los escasos recursos y la creciente posibilidad de que, si fracasaban, les quitaran a los caballos. Mateo leyó los papeles una y otra vez, como esperando que el texto cambiara de pronto. Sentado junto a la ventana de la pequeña oficina, golpeaba suavemente su zapato contra el suelo. Sabía que quedaba poco tiempo y muchas cosas por hacer. El sonido de un motor lo sacó de sus pensamientos. Al asomarse, vio una vieja camioneta acercarse con dos vecinos que traían algunos sacos de forraje. «Gracias por esto», exclamó Héctor saliendo a recibirlos y ayudándolos a descargar los sacos. «Sé que no estamos en condiciones de pagarles mucho, pero lo agradecemos de verdad». Los vecinos, animados por la historia de Polvo y la yegua, habían decidido regalarles un poco de alimento. De alguna manera, la comunidad empezaba a acercarse para brindar apoyo. Marisol, que había organizado buena parte de esa campaña de ayuda, fue a inspeccionar la calidad del forraje y a dar las gracias personalmente. La tensión, sin embargo, seguía presente. Sabían que aquello era un alivio momentáneo, pero no suficiente para afrontar todo lo que se avecinaba. En la oficina del santuario, Mateo, Marisol y Héctor convocaron a quienes pudieran ayudar a organizar los papeles y preparar la defensa legal que requerían. Necesitaban reunir informes médicos, evidencia fotográfica, testimonios y cualquier prueba de que, en caso de que Polvo y Esperanza fuesen devueltos al desierto o confiscados, su supervivencia estaría en riesgo. El objetivo era lograr que el santuario obtuviera un estatus especial de protección. «Llamé a una colega periodista», comentó Marisol, acomodando unos papeles. «Se llama Clara. Vendrá hoy a hacer un reportaje sobre los Mustangs. Con suerte, si sale publicado en el periódico local y se difunde por las redes, más gente vendrá hasta apoyarnos». Mateo asintió. Tener exposición mediática podía jugarles a favor, sobre todo si la opinión pública se conmovía con la historia de Polvo y la crueldad de las jaulas. Héctor, por su parte, ya había hablado con el veterinario que los apoyaba, el doctor Reyes, para que emitiera un informe más detallado. Cualquier detalle sumaba. El cielo se mantenía claro y el sol caía fuerte sobre los corrales. Aún así, una brisa polvorienta soplaba desde el norte, presagio de los cambios de clima típicos de la región. Bajo la sombra de un techado, Esperanza se mantenía cerca de Polvo. El potro se mostraba más enérgico. Empezaba a recorrer, aunque cautelosamente, unos metros más lejos de su madre, como si ensayara su fuerza. Al ver a Mateo acercarse, la yegua no retrocedió, ni se mostró agresiva. Algo en ella parecía confiar cada vez más en los humanos que la cuidaban. «Es increíble cómo mantiene la calma contigo», comentó Marisol, que apareció detrás de Mateo con un cubo de agua fresca. «Pareciera que ha entendido que no vamos a lastimarla». Mateo acarició suavemente el cuello de Polvo, valorando el tacto de su pelaje castaño. Aunque el potro aún se mostraba frágil, se notaba que había engordado un poco y que sus heridas cicatrizaban. «Confío en que demostraremos que no pueden llevarse a estos caballos», susurró, recordando la inspección. Después, se dirigió a Marisol. «Cuando llegue la periodista, muéstrale todo lo que considere relevante. Si la opinión pública se pone de nuestro lado, será más difícil que las autoridades actúen en contra». Poco después, Clara llegó en un sedán polvoriento. Era una mujer menuda pero con un aire firme. Llevaba cámara y libreta de notas. Saludó con una sonrisa a Marisol, que la guió primero al corral para presentarle a Polvo y a Esperanza. Clara tomó fotografías. Preguntó sobre la historia de cómo los encontraron y sobre la misteriosa jaula. Luego quiso ver el estado general del santuario. Héctor, que se hallaba reparando un segmento de la cerca rota, alzó la mano en señal de saludo cuando Clara y Marisol se acercaron. «¿Quién cree que puso esa jaula?»,
preguntó la periodista. He escuchado rumores de que hay gente en la zona que se dedica a capturar mustangs. Hay un rancho llamado Las Piedras, respondió Héctor, limpiándose el sudor. Pertenecía a la familia Monreal. Un vecino me dijo que ellos podrían estar detrás de esto. Al parecer venden caballos salvajes a precios altos. Clara anotó el nombre con rapidez. Sus ojos se iluminaron con el brillo de alguien que huele una posible historia más grande. Agradeció la información y siguió tomando fotos, interesada en documentar la manera en que el santuario funcionaba con recursos tan limitados. Aunque no lo mencionara en voz alta, resultaba obvio que aquel lugar, a pesar de sus dificultades, ofrecía un refugio a cualquier animal maltratado. Casi al anochecer, Clara se despidió prometiendo publicar una primera nota en el periódico local y difundirla en su blog. Mateo la acompañó hasta la salida, agradeciéndole el interés. Sabía que cualquier reporte periodístico podía tener dos efectos: inspirar el apoyo de quienes deseaban salvar a los mustangs, o irritar aún más a las personas involucradas en su captura. De cualquier modo, iban a seguir adelante. Cuando la periodista se hubo marchado, Héctor propuso trasladarse hasta las cercanías de Las Piedras para ver si encontraba algún rastro o evidencia de las jaulas. Marisol dudó. ¿Estás loco? Es arriesgado. Si realmente están metidos en algo ilegal, no creo que les guste vernos husmeando por ahí. Héctor se encogió de hombros con un gesto serio. Lo sé, pero tal vez podamos hablar con algunos trabajadores de la zona. Recabar testimonios anónimos que respalden nuestra teoría. Si podemos demostrar que alguien retuvo ilegalmente a Polvo y que por eso está tan mal herido, reforzaríamos nuestro caso ante las autoridades. Mateo se pasó la mano por el cabello, claramente preocupado. Es una buena idea, pero ten cuidado. No quiero que vuelvas golpeado o que desaparezcas. Héctor prometió ser prudente. Al día siguiente, al amanecer, se encaminó hacia los límites de Las Piedras, una vasta extensión de terreno donde se veían caballos pastando en libertad relativa. Se anunció como un simple trabajador que buscaba empleo temporal. En una charla casual con un joven que parecía cuidar unos corrales en la zona, pudo confirmar que allí, en efecto, llegaban caballos con procedencia dudosa. Incluso mencionó haber visto jaulas similares a la descrita. Al regresar por la tarde, Héctor compartió lo que había averiguado. No era una prueba contundente, pero sí un indicio fuerte que apuntaba hacia esa propiedad. Marisol lo escuchó con un nudo en la garganta. Intuía lo peligroso que podía ser enfrentarse a terratenientes con recursos y pocos escrúpulos. Aún así, la convicción de proteger a Polvo y a Esperanza los empujaba a seguir investigando. Los siguientes días estuvieron cargados de actividad. Quedaban cada vez menos jornadas para la inspección final, y el santuario bullía de voluntarios que llegaban para limpiar, reparar y reorganizar todo. Las donaciones empezaban a crecer gracias a la nota de Clara. La gente de la región, conmovida por la historia del potro rescatado de una jaula, traía sacos de alimento o dejaba aportes en efectivo. Mateo y Marisol usaban cada centavo para acondicionar mejor el lugar y asegurar que los caballos dispusieran de un espacio digno. En ese frenesí de trabajo, un hombre desconocido irrumpió en el santuario a media mañana, buscando a Mateo. Era un individuo de porte robusto, con botas lustrosas y un sombrero fino. Se presentó como un emisario de los Monreal. Dijo, sin rodeos, que venía a pedir que dejaran de inventar historias y de difamar a sus patrones. La presencia imponente y la voz grave crearon un silencio tenso en el patio. «No sé de qué me está hablando», replicó Mateo con el ceño fruncido. «Nosotros no hemos inventado nada. Si su patrón no tiene nada que esconder, no debería preocuparse. Les advierto que es mejor no meter el hocico donde no los llaman», dijo el hombre, mirando fijamente a Mateo. «O podrían surgirles problemas más grandes que un simple potro y su yegua». Las palabras sonaban a amenaza. Héctor se acercó, poniéndose al lado de Mateo, y el visitante pareció notar que no se amedrentarían tan fácilmente. Después de lanzar una mirada de desprecio, se marchó sin agregar nada más. Marisol, que había presenciado la escena,
sintió que el corazón se le aceleraba. «Esto confirma que no son gente limpia», comentó, cuando el hombre se perdió de vista. «Está claro que quieren intimidarnos». Mateo tragó saliva, con la adrenalina aún recorriéndole el cuerpo. Miró a Esperanza y Polvo, que se hallaban un poco más lejos, sin comprender el peligro que se cernía. Había tomado la decisión de protegerlos, y no iba a retroceder ahora. Al final del día, cuando el sol se ocultaba tras los cerros y el ambiente refrescaba, todos se reunieron junto al corral para evaluar sus avances. Se habían recaudado testimonios de veterinarios, habían fortalecido la cerca, recolectado donativos y hasta iniciado una campaña mediática. Sin embargo, las amenazas y la inminente visita oficial seguían pesando en sus corazones. En ese momento, una ráfaga de viento más fría de lo habitual recorrió el lugar. Al levantar la vista hacia el horizonte, vieron formarse nubes oscuras que amenazaban tormenta. Un destello de relámpago iluminó brevemente el cielo. Las nubes de tormenta se acumulan en el horizonte a medida que llega el día de la inspección, con relámpagos destellando, señal de que se acercan problemas. La noche descendió sobre el santuario con una oscuridad inusual. Las nubes cargadas que se habían estado acumulando durante el día por fin desataron sus primeros relámpagos. El aire se volvía espeso y eléctrico, como si la tierra entera estuviera conteniendo el aliento. Mateo, Marisol y Héctor se afanaban en reforzar las últimas secciones de la cerca, temiendo que la tormenta pudiera dañar aún más lo que con tanto esfuerzo habían reparado. Los animales percibían la tensión. Las cabras balaban con insistencia, los perros se refugiaban bajo los aleros y los caballos, más sensibles a la inminencia de la tempestad, se movían con inquietud. Polvo y Esperanza no eran la excepción. La yegua alzaba la cabeza cada vez que un trueno retumbaba en la lejanía, y Polvo, todavía frágil, se guarecía lo más cerca posible de ella. «Hay que meterlos a un establo seguro», comentó Marisol, con la ropa ya empapada por el viento y la llovizna que empezaba a caer. «No podemos dejarlos a la intemperie si la tormenta empeora». Mateo asintió, consciente de lo importante que era salvaguardar la salud de Polvo. Con cuidado, guiaron a la yegua y al potro hacia la estructura más sólida del santuario, un establo reforzado que habían preparado en caso de emergencias. Sin embargo, los truenos y destellos se intensificaban, haciendo que el corazón se les acelerara. Tenían la sensación de que algo más que una tormenta se avecinaba. Antes de que pudieran terminar de acomodar a Esperanza y Polvo dentro, un golpe seco resonó en la puerta exterior del santuario, seguido de voces alteradas. Héctor levantó la mirada hacia la ventana más cercana y se quedó helado. Entre los destellos de relámpagos, distinguió varias siluetas moviéndose con rapidez por el patio. Marisol dio un paso hacia atrás y palideció al entender lo que ocurría. Alguien había irrumpido de forma violenta. «¡Mateo!», gritó Héctor sobresaltado. «¡Tenemos intrusos!». Mateo dejó el cubo de agua que sostenía y corrió hacia la puerta principal. A través de la cortina de lluvia se vislumbraban figuras enmascaradas o con pasamontañas. Uno de ellos cargaba una soga y avanzaba decidido hacia el establo. Otro, más a la derecha, tenía en la mano lo que parecía un lazo. Nadie necesitaba explicaciones para suponer que venían a por los caballos. «No podemos dejar que se acerquen a Polvo y Esperanza», exclamó Marisol, tomando una linterna y corriendo detrás de Mateo. Una explosión de luz iluminó la escena con un relámpago casi simultáneo al trueno. Los hombres empezaron a forzar las rejas metálicas que protegían la sección del establo donde resguardaban a los mustangs. Héctor, sin pensarlo, agarró una vara de madera y corrió a encararlos, a pesar del miedo que lo atenazaba. Uno de los intrusos lanzó un golpe torpe, pero Héctor esquivó, y forcejearon en el barro, con la lluvia cayendo a cántaros. Marisol se atrincheró cerca de la puerta, sosteniendo la linterna para alumbrar y confundir a los intrusos, mientras gritaba a los voluntarios que se escondieran o pidieran ayuda. Desde lejos, un vecino que había visto luces extrañas llamó a la policía, sin saber si llegarían a tiempo. Mientras tanto,
Mateo se topó con otro asaltante que intentaba enganchar el lazo al cuello de Esperanza. El caballo se estremeció y pateó el aire con fuerza, emitiendo un relincho que resonó en medio de la furia de la tormenta. El intruso logró esquivar la patada, pero no vio venir la embestida de Mateo, que se abalanzó para apartarlo de la yegua. Cayeron sobre un charco embarrado, patinando mientras el lazo se desenrollaba en la tierra. Esperanza, asustada, se echó hacia atrás y chocó contra las tablas del establo, provocando un estrépito. Polvo se apretó contra su flanco, paralizado por el terror. «¡Déjalos en paz!», gritó Mateo, intentando mantener firme la linterna en la cara del enmascarado. Con la intensidad del aguacero y el estruendo de los truenos, resultaba casi imposible escuchar nada más que los relinchos desesperados y los gritos de los involucrados en la refriega. Héctor continuaba luchando contra otro intruso, tratando de impedir que abriera la puerta del establo. Hubo un breve momento en que aquel hombre pareció sacar un objeto metálico de su bolsillo, pero al resbalar en el lodo, se le cayó, perdiéndose bajo la oscuridad y el agua. La situación escaló cuando uno de los atacantes, más grande y corpulento, se reunió con sus compañeros y empezó a gritar instrucciones para hacerse con los caballos. Con un gesto, les indicó que se replegaran momentáneamente para rodear el establo y evitar que los del santuario pudieran defenderse por todos los frentes. Marisol corrió tras ellos para intentar detenerlos, pero la empujaron, haciéndola caer de rodillas. Mientras se levantaba, sintió un ardor agudo en la mano, pues se había lastimado al caer sobre piedras. Aún así, se incorporó y siguió gritando para alertar a quienes pudieran escucharla. La tormenta se había intensificado tanto que las gotas de lluvia golpeaban con ferocidad, y el viento amenazaba con arrancar las tejas del tejado. Un relámpago iluminó al hombre corpulento, que había logrado colarse cerca de Esperanza. Tenía una soga gruesa en su mano. La yegua, histérica de miedo, relinchaba con fuerza y movía la cabeza frenéticamente. Mateo no tuvo más remedio que lanzarse contra él para impedir que la atrapara. Se escucharon golpes sordos, gritos ahogados por la tormenta y el ruido metálico de los barrotes al ser manipulados. En un giro brusco, Polvo tropezó al intentar correr, cayendo de costado en el barro. Esperanza se volteó con furia, intentando proteger a su cría. Ese impulso maternal fue el que dio a Mateo la oportunidad de zafarse y empujar al corpulento hombre. El golpe resonó cuando éste cayó hacia atrás, tragando agua y lodo, incapaz de incorporarse de inmediato. En medio del caos, los voluntarios que habían permanecido ocultos salieron para apoyar. Una mujer joven tomó un palo y golpeó las manos de un intruso que intentaba abrir la cerradura principal. Otros 2 hombres aparecieron con linternas para encandilar a los asaltantes. Viéndose superados en número y sin el factor sorpresa de su lado, los intrusos empezaron a retroceder. Se escuchó un breve silbido, quizá una señal para que se replegaran. Uno a uno, fueron saltando la valla y escapando hacia la oscuridad de la noche. Pasaron algunos segundos antes de que Mateo, Marisol y Héctor se percataran de que se habían ido. Todavía respiraban agitadamente, empapados de lluvia y con el corazón retumbando en los oídos. Esperanza y Polvo se encontraban llenos de lodo, temblando, pero a salvo. Los voluntarios se apresuraron a verificar que todos estuvieran vivos y sin heridas graves. El daño, sin embargo, era evidente. Partes de la valla habían sido arrancadas, y algunas tablas del establo estaban destrozadas. El piso se había convertido en una ciénaga de fango, y había escombros esparcidos por doquier. Varias luces exteriores se rompieron durante la refriega. Aún así, lo más valioso seguía en pie. Los caballos, asustados pero ilesos. Cuando el reloj se acercaba al amanecer, la tormenta comenzó a disiparse. La lluvia aflojó su furia, dejando un panorama devastado. Charcos profundos, tierra removida y herramientas tiradas por todas partes. El equipo del santuario trabajó con las linternas para limpiar lo que pudieran y resguardar a los animales en un espacio medianamente seguro. Los primeros rayos del sol alumbraron un paisaje de destrucción y esfuerzo. Héctor y Marisol se apoyaban uno en el otro para caminar, agotados y con golpes leves en brazos y piernas.
Mateo se detuvo un momento para observar a Esperanza y Polvo, que bebían agua con ansias en un cubo rescatado. La yegua, aunque tensa, se dejó acariciar el cuello por Mateo, como si supiera que él la había defendido hasta el último aliento. Fue entonces cuando un motor a lo lejos rompió el silencio matinal. Un auto familiar se acercaba por el camino, levantando lodo y agua estancada. Al verlo, todos reconocieron la silueta oficial del vehículo de Delgado, el inspector. Los rostros se tensaron ante la inminente llegada de la autoridad, justo después de la trifulca. Al amanecer, se ve el auto de Delgado acercándose a través de las secuelas de la tormenta. ¿La destrucción saboteará su oportunidad de legitimidad? Delgado se bajó del auto y se encontró con un panorama devastado. Charcos por todas partes, tablas rotas, pedazos de valla dispersos y el olor del lodo recién removido mezclado con la humedad de la tormenta. Su semblante, ya de por sí severo, se endureció aún más al ver el estado en que se encontraba el santuario. Caminó unos pasos, sin apenas dirigirse a nadie, revisando con la mirada cada rincón. Mateo, con el brazo lastimado y la ropa llena de fango, se adelantó para recibirlo. Todavía no conseguía borrar de su rostro la expresión de cansancio y preocupación. Marisol, a poca distancia, protegía a Polvo y a Esperanza en un cobertizo improvisado, mientras Héctor trataba de enderezar los restos de la puerta principal. Nadie tenía muy claro con qué ánimo llegaba el oficial, pero las primeras impresiones no eran alentadoras. «¿Oficial?», empezó a decir Mateo, con la voz algo ronca por el esfuerzo de la noche anterior. «Lamento este desastre. Fuimos atacados durante la tormenta». Delgado lo miró de arriba abajo. Su traje mostraba apenas una mancha en la bota izquierda, donde pisó un charco. Abrió la carpeta que llevaba bajo el brazo y hojeó unos papeles con gesto imperturbable. «Atacados, ¿eh?», comentó, escéptico. «¿Algún detalle que pueda acreditar eso? Porque lo que veo es un lugar desordenado y precario. No parece apto para mantener a los Mustangs en condiciones seguras». Mateo tragó saliva, haciendo un ademán para invitarlo a seguirlo hacia donde estaban Polvo y la yegua. Por el camino se veían huellas de pisadas profundas en el lodo, restos de sogas y herramientas tiradas en la prisa del enfrentamiento. Eso podía servir como prueba de la pelea. Varios voluntarios, con caras ojerosas, se afanaban en retirar maderas rotas y tratar de limpiar el lugar. «Si me permite, oficial, puedo mostrarle los daños y el equipo que dejaron algunos de los intrusos», dijo Mateo. «También hay testigos que pueden confirmar lo que pasó. No iba a ser fácil impedir que se llevaran a los caballos, pero lo hicimos». Delgado no respondió. Se limitó a anotar algunas observaciones con un bolígrafo. Caminaba con paso firme, esquivando charcos y deteniéndose de vez en cuando para tomar fotografías con su teléfono. No levantó la mirada ni siquiera cuando Esperanza soltó un relincho inquieto desde el pequeño refugio. Marisol estaba junto a la yegua, acariciando su lomo para calmarla. Polvo se refugiaba tras ella, tembloroso. Tenía un raspón reciente en la pata delantera, producto del forcejeo de la noche anterior. Al ver a Delgado, la yegua resopló, movió las orejas hacia atrás y se mantuvo alerta, como si presintiera que aquel hombre podía cambiarlo todo. «Los animales parecen nerviosos», soltó Delgado, apuntando la cámara de su teléfono hacia la pareja de caballos. «A simple vista, no me queda claro si están recibiendo la protección adecuada». «Están asustados», intervino Marisol, con cuidado de no sonar desafiante. «Anoche trataban de robarlos. O quizás algo peor. Mire las marcas que dejaron en la cerca y las sogas que abandonaron al huir». El oficial se acercó al cercado con los barrotes doblados y tomó más fotos. Aún así, mantenía un aire distante, como si no quisiera creer demasiado en las explicaciones que le daban. «He de reconocer que, en mi informe anterior, ya dejé constancia de la precariedad del lugar», murmuró. «Y ahora lo encuentro con estos daños. No veo cómo puede garantizar la seguridad de los caballos».
Mateo respiró hondo. Sabía que era el momento de presentar todo lo que habían preparado, o al menos lo que no había quedado destruido o mojado. Le explicó a Delgado que en los últimos días habían obtenido donaciones de forraje, reparado varias secciones de la valla y reunido testimonios de veterinarios, vecinos y voluntarios. Incluso mencionó la nota periodística que Clara había publicado en un periódico local, donde se denunciaba el maltrato que sufren muchos mustangs capturados ilegalmente. «Aquí tiene», dijo extendiendo un folder lleno de hojas protegidas en bolsas de plástico. Hay fotografías del progreso de Polvo, informes que detallan su mejoría y la documentación de la campaña de donación. Y este es el reporte del Dr. Reyes, confirmando que el potro estuvo al borde de la muerte por desnutrición y heridas. Delgado lo tomó con recelo. Fue hojeando cada documento sin apresurarse, hasta que llegó a una hoja con varias firmas de vecinos que daban fe de la labor del santuario. Pestañeó un par de veces, sorprendido por el volumen de apoyo. Guardó silencio por un rato y luego alzó la vista hacia Marisol y Mateo. «Bien», se dio con un suspiro. «Reconozco que han hecho un esfuerzo, pero sigue en pie la cuestión legal. No voy a invalidar la norma solo porque tengan buenas intenciones». En ese momento, Héctor terminó de recomponer parte de la puerta principal y se acercó con paso inseguro, pues cojeaba un poco del golpe recibido. Mostró al oficial Delgado uno de los objetos que los intrusos habían dejado al escapar. Una navaja grabada con iniciales, algo que parecía ser de alguien con cierto poder, o al menos con recursos. Héctor insinuó que aquellas letras podían estar vinculadas a la familia Monreal, la que muchos sospechaban financiaba la captura ilegal de mustangs. «¿Y esto qué prueba?», preguntó Delgado sosteniendo la navaja con 2 dedos. «Podría pertenecer a cualquiera». «Entiendo su punto, oficial, pero no es casualidad que esta navaja apareciera justo en nuestro patio tras el intento de robo. ¿Por qué alguien querría robar a 2 caballos malheridos si no fuera porque existe un mercado ilegal?», contraatacó Héctor. El oficial suspiró. Sabía que había algo turbio detrás de todo ese asunto, pero no podía emitir un juicio basándose solo en conjeturas. Además, el destino de Polvo y Esperanza dependía de reglamentos muy específicos sobre fauna silvestre. Aún sin querer, Delgado se vio envuelto en un dilema personal: dejarse llevar por las normas frías o reconocer la realidad que tenía ante sus ojos. Si los caballos vuelven a ser atacados, o si no se cumplen las medidas para garantizar su bienestar, no me quedará otra opción que solicitar su confiscación, dijo con voz más grave. Ya ha quedado claro que existen peligros. Marisol apretó los labios, luchando contra las ganas de alzar la voz. La noche anterior habían arriesgado sus vidas defendiendo a los mustangs. Era injusto que la autoridad los responsabilizara por los ataques de terceros. Mateo puso una mano sobre el hombro de ella, como tratando de aplacar la frustración. «Haremos lo que sea necesario, oficial. Mejoraremos la seguridad. Reforzaremos la estructura. Tenemos el apoyo de la comunidad, que está dispuesta a vigilarlos día y noche. Queremos cooperar con la ley, no incumplirla». Delgado los miró largamente, como sopesando si eran sinceros o no. Se giró una vez más hacia Polvo y Esperanza, que parecían observar la escena con la inquietud propia de un animal que no comprende por qué alguien querría separarlos. «De acuerdo», resolvió al fin. «Llevaré toda esta información a mis superiores. Analizaremos el tema a fondo. Aún no puedo tomar una decisión definitiva sobre estos caballos». Mateo sintió un alivio parcial. Al menos no los confiscarían de inmediato. Pero sabía que la incertidumbre seguiría pesando sobre todos ellos hasta que Delgado y sus superiores dictaminaran un fallo formal. El oficial cerró la carpeta, guardó la navaja en una bolsa de plástico como posible evidencia y se despidió con un gesto escueto. Con pasos firmes regresó a su auto y sin más explicaciones se marchó por el camino enlodado. El santuario quedó en silencio por unos instantes, mientras el polvo y la lluvia residual se confundían bajo el cielo gris. Uno a uno, los voluntarios reanudaron las labores de limpieza y reparación. La mirada de Marisol y Héctor seguía clavada en la silueta de Polvo, acurrucado cerca de su madre. Al menos no los retiró de inmediato.
susurró Héctor. Sí, pero tampoco nos dio garantías de que podamos quedarnos con ellos, respondió Marisol con un tono cansado. Tenemos que mantenernos fuertes y preparados. Mateo, con el folder de papeles aún en la mano, asintió sin decir nada. Entendía que se hallaban en una carrera contra el tiempo y contra enemigos sin rostro que aún podían volver. Se acercó a la cerca para comprobar que estuviera bien sujeta, mientras Esperanza elevaba las orejas, intranquila pero con un aire de confianza, en aquel hombre que la había defendido una y otra vez. Delgado anuncia que debe consultar con autoridades superiores antes de tomar una decisión final, dejando a todos nerviosos. La mañana siguiente a la visita de Delgado trajo consigo un clima denso en el santuario. Nadie sabía con certeza cuánto tiempo más podrían retener a Polvo y a Esperanza, pero al menos contaban con un breve período de gracia. Aún así, la tensión continuaba. El ataque nocturno seguía vivo en la memoria de todos y las marcas de la confrontación, cercas rotas, huellas de lodo endurecido, permanecían como un recordatorio constante. Mateo y Marisol se reunieron bien temprano para revisar las noticias, con la esperanza de encontrar algún artículo que hablara de la situación de los Mustangs o de la reciente agresión al santuario. Aunque había pequeñas notas en periódicos digitales locales, no parecían generar un impacto masivo. Héctor, mientras tanto, cerró con cuidado la puerta del pequeño cuarto de administración donde guardaban los documentos y se acercó con un gesto preocupado. «Tenemos que hablar de nuestros números», dijo con la voz baja. «Las cuentas están en rojo. Si sigue este ritmo, no podremos pagar la comida de los caballos el próximo mes». Marisol suspiró, frotándose las sienes con cansancio. «Apenas alcanza para un par de semanas. Y eso sin contar los gastos que se avecinan si hay multas o si necesitamos reparar de urgencia más partes del corral». Mateo se levantó de la silla, con los ojos clavados en una hoja donde apuntaba cada donación que recibían. Eran sumas modestas, insuficientes para afrontar los gastos del santuario. El eco de los cascos de Esperanza y Polvo le recordaba que esos 2 caballos no podrían sobrevivir sin sus cuidados, y lo último que deseaba era verlos confiscar por no cumplir las normas burocráticas. «No podemos cruzarnos de brazos», soltó con determinación. «Si no hacemos algo grande, esto se va a venir abajo. Necesitamos movilizar a la gente, que se enteren de lo que está pasando aquí, de la injusticia que puede cometerse si los separan». Marisol asintió, recordando la conversación de la noche anterior con una amiga que trabajaba en la oficina municipal. Esa amiga le había contado que un poderoso ranchero ejercía presión para que el gobierno interviniera y se llevara a los Mustangs. Rumores indicaban que era el mismo que en el pasado había estado vinculado a la instalación de jaulas ilegales para atrapar caballos salvajes. «Parece que esa persona tiene contactos con funcionarios locales y maneja mucho dinero», comentó Marisol, apenada. «Si no actuamos rápido, toda la burocracia va a inclinarse a su favor». La sola mención de ese hombre, a quien muchos llamaban Monreal, bastaba para helar el ánimo de todos. Héctor apretó los puños, recordando la navaja con iniciales que habían encontrado, y tragó saliva. «Es hora de dar un paso más allá. ¿Qué tal si hacemos una manifestación pública? Un evento para que la gente vea a Polvo y a Esperanza y sepa la realidad. Necesitamos que la comunidad se vuelque a favor nuestro, que la prensa cubra la historia y que las autoridades más altas se vean obligadas a intervenir». Sus palabras resonaron en la pequeña sala. Habían hablado antes de algo parecido, pero la idea los intimidaba. Significaba exponerse, arriesgar que los agresores los vieran como una amenaza. Sin embargo, la desesperación ya era demasiado grande para dejarse vencer por el miedo. «Hagámoslo», dijo Mateo. «Convocaremos a la prensa local, a amantes de los caballos, a cualquiera que entienda la importancia de proteger a los Mustangs. Necesitamos apoyo masivo». No tardaron en esbozar un plan. Voluntarios se ofrecerían a diseñar volantes y carteles. Un grupo saldría al pueblo en busca de firmas, pidiendo que nadie dejara de acudir al gran evento que tendrían en pocos días. Explicarían que la vida de 2 Mustangs colgaba de un hilo y que la comunidad podía marcar la diferencia.
Cerca del mediodía, tras enviar varios correos y hacer llamadas, la noticia empezó a moverse de boca en boca. El santuario organizaría un acto público para protestar contra la captura ilegal de caballos salvajes y la posible confiscación de Polvo y Esperanza. Poco a poco, algunos rancheros compasivos y amantes de la fauna silvestre confirmaron su asistencia. También hubo llamadas de amigos que estaban lejos, pero querían aportar compartiendo la información en redes sociales. Durante esa tarde febril, el Dr. Reyes pasó por el santuario a revisar a Polvo. El potro, pese al estrés de los últimos días, iba mejorando. Sus heridas se cicatrizaban y ya no estaba tan tembloroso. «Está ganando peso», dijo el veterinario. «Si sigue así, en unas semanas podría empezar a correr con normalidad. Eso sí, todavía requiere cuidados especiales». Esperanza, por su lado, no se apartaba de la cercanía de Polvo. Entre relinchos suaves, se dejaba examinar por el veterinario, aunque con los músculos tensos. Nadie podía culparla por desconfiar, después de tantos sustos y enfrentamientos. Esa noche, Mateo recibió una llamada inesperada de Delgado. El tono del oficial se mantenía formal, pero dejó escapar cierto matiz de alerta. «He escuchado rumores sobre un gran ranchero que podría estar implicado en la captura de mustangs. Si es verdad, y si ustedes tienen pruebas, tendré que involucrar a agentes federales. Quiero advertirles que eso puede volverse muy peligroso». Mateo exhaló, preguntándose cuán lejos podía llegar todo esto. «Aún así», contestó con firmeza, «haremos lo que sea necesario para proteger a los caballos. Si tenemos que denunciar a quien sea responsable, lo haremos». El oficial colgó sin dar mayores detalles, dejando a Mateo con el corazón acelerado. Sentía que el tiempo corría en su contra. Los días pasaron volando. Entre la urgencia de reforzar los corrales, armar carteles y coordinar el evento, apenas hubo tiempo para descansar. Marisol, a quien la tensión parecía no afectarle tanto de día, tenía pesadillas por las noches. Soñaba que los intrusos regresaban, que se llevaban a Polvo y Esperanza, y que el santuario quedaba hecho ruinas. Cada vez que despertaba, Mateo o Héctor estaban ahí para consolarla. Al fin llegó el día de la gran concentración pública. Desde temprano, voluntarios y amigos del santuario desplegaron pancartas con lemas como «Salvemos a Polvo y Esperanza» y «No más jaulas, no más maltrato». Algunos niños pintaron dibujos de caballos y los colgaron en cuerdas con pinzas de madera, dándole un colorido toque esperanzador. Camionetas y coches fueron estacionándose junto al camino, mientras la gente se arremolinaba en la entrada polvorienta del lugar. Marisol pasó lista mental de cada detalle: la tarima improvisada para los discursos, la mesa de firmas, la zona segura para mostrar a Polvo y a Esperanza sin exponerlos a demasiado ruido. Héctor, con un megáfono en la mano, daba la bienvenida a quienes llegaban y los animaba a firmar la petición por la permanencia de los mustangs en el santuario. Mateo revisaba con nervios la presencia de los medios locales, que caminaban con cámaras y micrófonos, listos para cubrir la historia. Poco después del mediodía, bajo un sol implacable, se congregó una multitud modesta pero apasionada. Familias, defensores de animales, periodistas y algún que otro curioso atraído por la controversia. Entre carteles y aplausos, Héctor subió al estrado rústico, respiró hondo y comenzó a hablar sobre la importancia de preservar la herencia silvestre de la región. «Estos caballos han vivido en nuestro territorio por generaciones», dijo con la voz firme. «Son parte de nuestra historia y de nuestro ecosistema. Capturarlos o matarlos por negocio no solo es un crimen, es una traición a nuestra identidad». La multitud respondió con aplausos. Algunas personas vitoreaban al oír la pasión de Héctor, que levantaba el puño con determinación. Luego, Mateo tomó la palabra. Contó con sencillez y emoción cómo había encontrado a Polvo en una jaula oxidada, temblando al borde de la muerte. Describió el momento en que apareció Esperanza, la valentía que mostró al permitir que la ayudaran. Los presentes guardaron silencio, impactados por la crudeza de la historia.
Si hoy estamos aquí es porque creemos que la justicia y la compasión son más fuertes que el miedo, concluyó. No dejaremos que estos Mustangs sean víctimas de la codicia o de la indiferencia. Justo entonces, como si la escena estuviera coreografiada, Marisol dio la señal y abrieron una sección de la valla donde se veían a Esperanza y Polvo, protegidos tras un cercado seguro. El potro, algo asustado por la multitud, asomó la cabeza detrás de su madre, y la gente se conmovió al ver su mirada cautelosa, como si todavía recordara el trauma de la jaula. Un periodista aprovechó para tomar fotografías, y las personas se fueron acercando con cuidado para no sobresaltarlos. El ambiente se cargó de solidaridad. Voluntarios repartían agua y cuidaban que nadie invadiera el espacio de los caballos. Mientras eso ocurría, un murmullo surgió en la entrada del santuario. Un vehículo del gobierno acababa de estacionarse, y varias miradas inquietas se posaron en él. Pensaron que quizá era Delgado, pero no. De la puerta bajó un agente con traje oscuro y semblante serio, cargando un maletín rígido en la mano. La multitud se apartó para dejarlo pasar. El hombre caminó directo hacia la tarima donde Mateo se había quedado de pie, intentando calmar los nervios. Un vehículo del gobierno se detiene cuando concluye la manifestación y un severo agente federal sale, con un maletín en la mano, llamando a Mateo por su nombre. El agente federal que había llegado al santuario era un hombre de semblante serio y voz profunda, con acento del centro del país. Traía un maletín rígido y, tras identificar a Mateo, pidió hablar con él en un sitio apartado del bullicio de la multitud. Entre carteles y cámaras de los reporteros, el silencio se hizo palpable cuando ambos se internaron en un pequeño cobertizo cercano, lejos de los oídos curiosos. Marisol y Héctor se acercaron, con el corazón en un puño, intentando adivinar qué sucedía tras aquellas paredes de madera. Esperanza y Polvo, mientras tanto, seguían resguardados en su cercado, algo inquietos por la presencia de tantos desconocidos. La yegua fruncía las orejas de vez en cuando, percibiendo el nerviosismo en el ambiente, mientras el potro se cubría tras su flanco. Pasaron varios minutos de conversación tensa antes de que Mateo asomara la cabeza y hiciera señas a Marisol para que entrara. Ella obedeció de inmediato, con un nudo en la garganta. Héctor aguardó afuera, abrazado al megáfono que había utilizado para la concentración. Algunos voluntarios y vecinos miraban desde la distancia, sin atreverse a acercarse. Adentro, el agente sacó varios documentos del maletín y miró a Marisol con ojos analíticos. Tenía la expresión de alguien acostumbrado a lidiar con casos complejos. Explicó que, tras la denuncia informal de Mateo y del oficial Delgado, autoridades federales habían empezado a investigar el tráfico de caballos silvestres en la región. Habían descubierto indicios de complicidad entre ciertos rancheros y funcionarios locales. Mencionó un apellido que ellos ya conocían bien: Monreal. Hemos confirmado que un tal Monreal mantiene un negocio clandestino de venta de Mustangs, dijo el agente, golpeando el papel con la punta del bolígrafo. El potro que rescataron, Polvo, formaba parte de uno de sus cargamentos ilegales, según consta en registros que hallamos en un rancho vecino. Mateo y Marisol intercambiaron una mirada de incredulidad mezclada con rabia contenida. Llevaban tanto tiempo sospechándolo, y al fin tenían confirmación oficial. El agente continuó explicando que, con las pruebas recabadas, se llevaría a cabo una imputación formal contra Monreal y varios cómplices que operaban en la zona. Eso implicaba que la historia de Polvo y Esperanza no solo había despertado interés mediático, sino también desencadenado una pesquisa crucial. «Necesitamos que ustedes testifiquen», agregó. «Su testimonio y la evidencia de lo que sucedió aquí serán determinantes para el caso. También hemos solicitado a Delgado que facilite todos los informes sobre las agresiones que han sufrido y los daños en el santuario». Marisol sintió que se le encendía el pecho de esperanza. Aquello podía significar que, por fin, la ley se pondría de su lado. Pero aún quedaban preguntas. ¿Qué pasaría con Polvo y Esperanza? ¿Podrían quedarse en el santuario de forma permanente, o las autoridades seguirían con la idea de confiscarles a los caballos? El agente, percibiendo la inquietud,
Aclaró que la investigación se encontraba en un punto crítico, pero que si ellos lograban acreditar que el santuario podía brindarles las condiciones óptimas, y sobre todo, si se comprobaba que devolverlos a la vida silvestre o enviarlos a otro lugar los pondría en riesgo, podrían obtener un permiso especial. De ser así, el gobierno les otorgaría protección y reconocimiento como refugio oficial para Mustangs rescatados. Mateo sintió que por primera vez en semanas podía respirar con algo de alivio. Volvió a aparecer Héctor, que no podía contener la curiosidad ni la preocupación, y el agente repitió las indicaciones para él también. Les dio un plazo para presentar todos los documentos de forma oficial y recalcó la importancia de su apoyo al proceso legal contra Monreal. Luego, salió con paso firme, llevándose el maletín. En cuanto el agente se marchó, Marisol se llevó las manos al rostro y soltó un leve sollozo, mezcla de emoción y cansancio. Mateo la abrazó con fuerza, cerrando los ojos para contener las lágrimas que pugnaban por salir. Héctor los observaba, aturdido pero feliz de que, al fin, la balanza se inclinara a su favor. En el exterior, la gente se había congregado alrededor de un improvisado micrófono colocado en la tarima. Una reportera se acercó a ellos, curiosa por lo que acababa de ocurrir. Mateo decidió que era momento de explicar a todos la importancia de lo que el agente había comunicado, sin revelar detalles que comprometieran la investigación. La multitud escuchó con atención el relato de cómo las autoridades federales iban a actuar contra la red que atrapaba Mustangs. Muchos aplaudieron y vitorearon, emocionados de pensar que la injusticia podría tener un fin. Polvo, sobresaltado por el ruido, dio unos pasos torpes en su cercado, y Esperanza lo calmó con un suave empujón de hocico. Durante los días siguientes, el santuario se convirtió en un ir y venir de personas. Agentes federales tomaban fotografías y registros, veterinarios de confianza acudían para examinar una vez más a Polvo y Esperanza, y periodistas buscaban entrevistas con los voluntarios y con Mateo, ansiosos por reportar la historia de los Mustangs que habían destapado una red de tráfico. El santuario, antes casi desconocido y con pocos recursos, ahora recibía donaciones de todas partes: alimento, herramientas, medicamentos. Incluso llegó un equipo de construcción local que, conmovido por la causa, se ofreció a reparar los daños causados durante las peleas nocturnas. Cada día, Polvo mostraba más vigor. Empezó a galopar en tramos cortos, siguiendo a Esperanza, probando la fuerza de sus patas. Su pelaje castaño adquirió un brillo saludable, y sus ojos, antes llenos de temor, parecían reflejar una chispa de curiosidad por el mundo que lo rodeaba. La yegua, por su parte, mantenía esa actitud protectora, pero cada vez más tranquila al ver que los humanos se acercaban sin intención de hacerles daño. Poco a poco, se corrió la voz de que Polvo podría ser descendiente de una línea de Mustangs especialmente resistente, fruto de cruces entre caballos ibéricos y nativos. Un par de expertos contactados por el santuario sugirieron que, si llegaban a confirmarlo con pruebas genéticas, Polvo tendría un valor único, no solo simbólico, sino también para la preservación de la especie en la región. Ese rumor alimentó aún más el interés de la prensa y del público. Llegó el día de la audiencia final donde se determinaría si el santuario recibiría el reconocimiento legal para mantener a los caballos. Mateo, Marisol y Héctor, acompañados por el veterinario Reyes y por algunos vecinos que habían firmado peticiones, se presentaron ante un funcionario enviado por la autoridad federal. Exhibieron todos los documentos, fotos del rescate, informes médicos, testimonios de expertos y de la comunidad local, así como el avance en las reparaciones. También describieron la investigación en curso contra Monreal, resaltando que Polvo y Esperanza estaban en calidad de evidencia viva de los abusos. El funcionario, con un tono solemne, reconoció el trabajo del santuario para rehabilitar a los Mustangs. Recalcó que, al haber una causa penal abierta, era crucial garantizar la seguridad de los animales, y el lugar más seguro que tenían era el propio santuario. Finalmente, anunció que el gobierno los declaraba área de protección especial para estos caballos, otorgándoles derechos y respaldo para continuar su labor.
La noticia fue recibida con aplausos y lágrimas de alegría. Héctor abrazó a Marisol, y Mateo cerró los ojos un momento, dándose permiso para soltar un suspiro largo, aliviado. Aún quedaban retos: la recuperación completa de Polvo, la necesidad de fondos para mantener el santuario en buen estado. Pero el mayor escollo había sido superado. Ahora contaban con un respaldo legal que hacía mucho más difícil que alguien pudiera arrebatarlos de su lado. En el santuario, con la autorización en mano, la atmósfera se transformó en una pequeña celebración. Vecinos y voluntarios organizaron una comida sencilla bajo un gran árbol, iluminados por las últimas luces de la tarde. Polvo corrió a cierta distancia, feliz de su energía renovada, mientras Esperanza lo seguía con paso elegante. Mateo, sentado en la cerca, lo contemplaba con una mezcla de ternura y asombro. Marisol llegó y se le unió, sonriendo al ver cómo el potro marcaba su territorio con bríos juveniles. Una suave brisa movió la crin de Esperanza, dándole un aire casi majestuoso. En ese instante, Mateo pensó en todo lo que habían vivido: las amenazas, los ataques, el papeleo interminable, las noches de insomnio. Y sin embargo, ahí estaban, disfrutando de la libertad que tanto defendieron. ¿En qué piensas?, preguntó Marisol, recargando la cabeza en el hombro de Mateo. «En que vale la pena luchar», contestó él con los ojos fijos en los caballos. «Y en que hemos aprendido tanto de ellos, sobre la valentía, la confianza, la libertad». El sol se escondía tras las colinas, tiñendo el cielo de un dorado suave. El potro lanzó un relincho alegre, y Esperanza volteó hacia Mateo, casi como si lo invitara a contemplar el horizonte junto a ellos. Héctor, desde lejos, levantó la mano en señal de triunfo, sonriendo de oreja a oreja mientras conversaba con un nuevo voluntario. Mateo, sintiendo el peso de las últimas emociones, se puso de pie. Dejó que la brisa le acariciara el rostro, y al escuchar los cascos de polvo retumbar contra la tierra, pronunció las palabras que resumían la esencia de toda esa travesía. Siempre dijeron que los caballos salvajes no fueron hechos para confiar en los hombres, pero tal vez quien necesite reaprender a confiar sea el hombre.